La respiración es un importante proceso fisiológico que nos permite vivir. Esto debido a que consiste en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el cuerpo y el ambiente, acontecimiento que tiene por objetivo suplir las demandas metabólicas de nuestros tejidos. El video que les presento es una explicación resumida del proceso de transporte de estos importantes gases a través de la sangre. El proceso respiratorio, o también llamado ventilatorio, consiste en la entrada y salida de aire desde los pulmones. Encontramos la fase inspiratoria, la cual corresponde al ingreso de aire a la región pulmonar. Y además la fase expiratoria, correspondiente a la salida de aire de los pulmones. Para que esto ocurra, la acción está dada principalmente por el diafragma, un potente músculo que anatómicamente divide la cavidad torácica y abdominal. Este músculo, al contraerse en conjunto a otros músculos respiratorios accesorios, genera una presión negativa dentro de la caja torácica y, tal como si fuera un fuelle, permite la consecuente entrada de aire. El aire es una mezcla de diversos gases. A nivel del mar, el oxígeno representa un 21% del total de este aire. Y esta molécula debe recorrer una serie de estructuras anatómicas para ser difundido a la sangre. La travesía de este importante gas comienza a nivel de la boca y la nariz, atravesando el pasaje nasal o la cavidad oral, descendiendo a través de la faringe y la laringe para continuar a través de la tráquea. Luego de recorrer 12 a 15 centímetros, la tráquea ingresa a la cavidad torácica. Se da origen a la primera división del árbol bronquial. Se generan los dos bronquios principales, que alimentarán cada uno a un pulmón. Esta primera división dará origen a un total de 23 divisiones. Cuando las vías aéreas alcanzan un grosor de aproximadamente 1 milímetro, pasan a denominarse bronquiolos, los cuales carecen de cartílago. Tras unas 4 o 5 generaciones, se llega a los bronquios terminales. Tras unas 4 o 5 generaciones, se llega a los bronquiolos terminales. Luego de esto, le siguen los bronquiolos respiratorios para finalizar en la región alveolar. Esta región alveolar se encuentra en íntimo contacto a la red capilar. Por lo tanto, esta es la zona donde se produce el intercambio de gases. La superficie de los alvéolos está formada principalmente por neumocitos tipo 1, que, en conjunto al endotelio capilar, no alcanzan al micrón de grosor, permitiendo el relevo de gases y, en consecuencia, el transporte de estos en sangre y también de la sangre a los alvéolos. Transporte de oxígeno. Mediante mediciones a través de electrodos especiales, se puede determinar la presión de oxígeno y de CO2. A nivel alveolar, el oxígeno va a presentar una presión de 90 milímetros de mercurio, mientras que la presión de CO2 será de 40 milímetros de mercurio. Serán las que determinen nuestras presiones arteriales. La sangre proveniente del sistema traerá consigo presiones de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y presiones de CO2 de 46 milímetros de mercurio. Debido a estos gradientes de concentración, estos gases van a difundir a través de la membrana. El CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. Por lo tanto, le basta esta pequeña diferencia de 6 milímetros de mercurio para poder atravesar la membrana alveolo capilar. La molécula de oxígeno tiene la capacidad de difundirse en el plasma. Sin embargo, su transporte está dado principalmente por su afinidad a la hemoglobina. Cerca del 98% es transportado en unión química a la hemoglobina de los glóbulos rojos. La hemoglobina es una proteína compuesta por una proteína llamada globina y 4 grupos heme. Cada grupo heme presenta en su composición 4 iones ferrosos. Por lo tanto, cada hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno, formando un complejo que se denomina oxihemoglobina.
Surge la siguiente pregunta. ¿Cuánto oxígeno contienen nuestras arterias? Primero, debemos definir qué es el contenido de oxígeno. Este se define como el volumen de oxígeno presente en 100 ml, que es lo mismo que decir 1 decilitro de sangre. Un sujeto sano a nivel del mar presentará una cantidad de 20 ml de oxígeno por decilitro de sangre, pero solo 0,3 ml irán disueltos en el plasma. El resto, es decir, 19,7 ml, irán en unión química con la hemoglobina. Sin embargo, esta no es la cantidad máxima de oxígeno que puede ser transportado en sangre. La cantidad máxima va a depender básicamente de la hemoglobina, que por cada gramo es capaz de transportar 1,34 ml de oxígeno. Por lo tanto, en 1 decilitro de sangre, que posee una concentración de hemoglobina de 15 gramos, podrán ser transportados 20,1 ml de oxígeno, que sumado a los 0,3 ml disueltos en plasma, nos da un total de 20,4 ml como máximo que puede ser transportado en sangre. Es en este punto donde surge un nuevo término, la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno vendría siendo el porcentaje de oxígeno en relación a la capacidad total que es transportado en la sangre. En el caso anterior, donde 15 gramos de hemoglobina en 1 decilitro de sangre transportaba 20,4 ml de oxígeno, correspondería a una saturación de un 100%. Lo curioso es que para lograr una saturación de un 100% haría falta una presión de oxígeno de al menos 240 milímetros de mercurio, muy por encima de los 90 milímetros de mercurio que están presentes en el alveolo. Por lo tanto, en condiciones normales, la saturación será de un 96 a un 97%, es decir, 20 ml de oxígeno por decilitro de sangre como lo veíamos anteriormente. Si relacionamos las variables de presión arterial de oxígeno y saturación de oxígeno, obtendremos la curva de disociación de hemoglobina. Como se observa, con una presión arterial de oxígeno de 90 milímetros de mercurio, obtendremos una saturación de alrededor de 97%. En este punto debemos aumentar en gran cantidad la presión de oxígeno para que la saturación de oxígeno alcance el 100%. Y esto solo será con una presión de oxígeno de 240 milímetros de mercurio. Por otro lado, si descendemos la presión arterial de oxígeno bajo los 60 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno comenzará a caer en picada. Cuando la oxigenación arterial disminuye por alguna razón patológica o ambiental, se le denomina hipoxemia. Entre 80 milímetros de mercurio y 60 milímetros de mercurio, se considera una hipoxemia leve. Entre 60 y 40 milímetros de mercurio, se considera una hipoxemia moderada. Bajo los 40 milímetros de mercurio, estamos hablando de una hipoxemia grave y puede conllevar un daño cerebral y o miocárdico. Si la presión de oxígeno es menor a 20 milímetros de mercurio, existe riesgo de muerte inminente. Por supuesto, todo lo visto anteriormente ocurre en una situación fisiológica ideal, ya que cualquier variación en las concentraciones de CO2, pH y también en la temperatura van a afectar la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, alterando la curva de disociación. Por ejemplo, frente a una disminución del pH y aumento en la temperatura y aumento en la presión de CO2, la curva se desplazaría hacia la derecha. Por ende, a igual presión de oxígeno, habrá una menor saturación de oxígeno. Ocurriría lo contrario si la curva se desplazase hacia la izquierda. Otro elemento que altera la afinidad de la hemoglobina y el oxígeno es la presencia de monóxido de carbono. Este gas es producto de la combustión incompleta de madera, de queroseno y también presente en el humo del cigarro. Lo increíble y letal es que este gas es 200 veces más afín que el oxígeno a la hemoglobina, por lo que su inhalación
Anula el transporte de oxígeno en la hemoglobina, ocasionando la muerte. Continuaremos con el transporte de dióxido de carbono. Luego de que los tejidos de nuestro organismo metabolizan el oxígeno, las mitocondrias de las células van a producir dióxido de carbono como producto final. Este gas podrá ser transportado en el plasma y en los glóbulos rojos. Cuando este gas es transportado en el plasma, lo hace de tres formas distintas. Por un lado, lo puede hacer libre en el plasma, lo que se le llama una disolución física. Además, puede reaccionar con las proteínas plasmáticas, formando compuestos carbamínicos. Y por último, puede hidratarse reaccionando lentamente con agua para formar ácido carbónico. La mayoría del CO2 que difunde de los tejidos entran al glóbulo rojo. Esto lo hacen de tres formas. Una fracción pequeña es transportada dentro del líquido celular. Otra fracción forma compuestos carbamínicos con las proteínas aminas. Y por último, formando ácido carbónico a alta velocidad. Esto lo logran gracias a la presencia de enzimas anidrasa carbónica. En este último punto ocurre otro fenómeno llamado efecto hamburger. El ácido carbónico a su vez se disocia en dos iones, el ion bicarbonato y el ion hidrógeno. El efecto hamburger consiste en que el ion hidrógeno va a asociarse con la hemoglobina y por otro lado el ion bicarbonato va a ser intercambiado por un ion cloruro presente en el plasma. Por ende, el bicarbonato pasa a ser transportado en el líquido extracelular. Cuando la hemoglobina cargada de oxígeno llega hasta los tejidos, se produce la disociación de estos dos elementos. De esta forma, la hemoglobina pasa a estar reducida. Por tanto, se comporta como un ácido débil. Con ello, aumenta la capacidad de transporte de CO2. A este efecto se le denomina efecto Haldane. Por otro lado, el aumento de la presión parcial de CO2 en los tejidos periféricos va a favorecer en consecuencia la liberación de oxígeno. A este efecto se le denomina efecto Bohr. Espero que este video sea de gran ayuda. Cualquier duda o consulta, por favor, comuníquenlo al mail. Gracias.